Listo, chicos, sigamos entonces. Bueno, nos habíamos quedado acá las isotónicas, ya habíamos visto la solución glucosalina y la fisiológica. No sé si dije los usos, pero bueno, se distribuye en líquido extracelular, se utiliza para hidratación, para reposición de volúmenes, también actúa como, también se la puede utilizar en algunas hemorragias para expandir y también en las quemaduras. Cuando hablamos de las soluciones de Ringer, hay que hacer la diferencia entre lo que es Ringer, Ringer lactato y sexto molar de bicarbonato. ¿En qué difiere Ringer y Ringer lactato? Sobre todo en la composición por la falta de lactato de sodio, porque en la solución de Ringer solamente tenemos cloruro de sodio, cloruro de potasio, de calcio, que están disueltos en 1 litro de agua. Ahora, cuando la usamos, los usos son prácticamente iguales. También se distribuyen por el líquido extracelular, también se utilizan en deshidratación o en pacientes politraumatizados. La diferencia está en que el Ringer lactato, al tener lactato de sodio, en pacientes este lactato se convierte lentamente en bicarbonato. Entonces, en aquellos casos en donde una acidosis metabólica, por ejemplo, se podría presentar de forma incipiente, la podríamos llegar a utilizar. La diferencia de esas dos no está tanto en el uso, sino en la composición, sería. Y bueno, por supuesto, en el paciente que está sin acidosis metabólica, ¿para qué le voy a llegar a poner un Ringer lactato? Directamente le coloco un Ringer, ¿no? En cuanto a la solución sexto molar de bicarbonato de sodio, acá sí se las utiliza sobre todo en este tipo de acidosis, porque lo que yo tengo es cloruro de sodio combinado con bicarbonato directamente. Este bicarbonato también tiene, si ustedes ven, la concentración es de 5 gramos que se diluye en 1 litro de agua, diferente al Ringer lactato que teníamos una concentración de 3 gramos solamente. Entonces, cuando ya tenemos una acidosis metabólica más establecida, preferiríamos usar esta antes que la otra. Y la solución isotónica de lactato de sodio, acá vemos que la concentración de lactato es mayor, pero tener en cuenta que si bien tengo mayor concentración de lactato, la diferencia está en que pasa lentamente su conversión hasta bicarbonato. Entonces, no tampoco la podría utilizar en primera medida si tengo una acidosis metabólica que busco corregirla ya. Preferiría utilizar la solución sexto molar. En cambio, esta la puedo llegar a utilizar capaz en un perioperatorio, en algunos tipos de cirugías, pero no tanto pero no en deshidrataciones, no en pacientes que tengan quemaduras, sino que solamente reservarlas para este tipo de perioperatorios o de cirugías. Cuando tenemos que hablar en general de estas soluciones, el principal beneficio es que son de bajo costo, o sea, son soluciones que ustedes van a tener capaz en cualquier guardia y que van a poder inclusive salvarlo a un paciente con esto. ¿Cuál es la diferencia a comparación de los coloides? Que los coloides son muchísimo más caros, si bien, por ejemplo, ya vamos a ver la albúmina, es mucho más eficaz en cuanto a expansor plasmático que una solución fisiológica, por ejemplo, capaz que si estoy en Tafí del Valle y no tengo albúmina, voy a poner solución fisiológica hasta que llegue el paciente a un centro de tercer nivel. No es que no sirven, al contrario, ayudan muchísimo. Pero voy a tener que tener en cuenta el estado fisiopatológico previo del paciente, porque no va a ser lo mismo que yo hidrate un paciente que va a ser un cardiópata, un paciente que tenga una insuficiencia renal, paciente que, por ejemplo, ya venga con un edema previo. Entonces, este tipo de pacientes no va a ser lo mismo un paciente diabético que un paciente hipertenso. Voy a tener que jugar de cierta forma con estas soluciones, ver cuál le coloco y cuál no. ¿Y cómo voy a saber cuál le coloco y cuál no? De acuerdo a la composición de cada uno. A un paciente diabético que no es hipertenso, capaz prefiere una solución fisiológica y en cambio en un paciente hipertenso voy a preferir una solución de dextrosa. También tener en cuenta que estas, como difunden rápidamente por lo extracelular, también voy a tener en cuenta que son transitorias, así como rápidamente difunden, también se comienzan a eliminar en aquellos pacientes que tienen una función renal que no está alterada. Entonces, tener en cuenta también que no tienen un efecto muy prolongado. Y el efecto va a durar mientras esté puesta la solución. Pueden llegar a durar, por ejemplo, la solución fisiológica a las 3 o 4 horas, ya un 20% ya se puede haber eliminado, por ejemplo. Y también encontramos las que son hipertónicas.
Las hipertónicas tenemos dos tipos, principalmente la glucosada y cloruro de sodio. La glucosada tiene 25 o 50 gramos de glucosa en un litro de agua y se la puede utilizar también en aquellos pacientes que necesitan mantener las calorías, que pacientes que van a estar, por ejemplo, capaz con un cuadro de pancreatitis, que necesito que estén una semana sin alimentar, sin alimentarlo por vía oral, capaz que voy a necesitar una solución de este tipo para mantener sus calorías, o en pacientes que están con una hipoglucemia. Capaz que no en un paciente que está con una hipoglucemia severa, pero sí en un paciente que tiene una glucemia de 60, capaz que me puede servir este tipo de soluciones o un poco más. También tener en cuenta las soluciones de cloruro de sodio, que estas son aquellas que vienen en forma de frasco y en forma de ampollas. Las ampollas muchas veces sirven para hacer soluciones que son hidroelectrolíticas en el sentido de una diarrea, que por ejemplo siempre se combina una dextrosa, por ejemplo, con 2 ampollas de cloruro de sodio, se combina con una ampolla de potasio, porque son las principales pérdidas que tiene el paciente cuando tiene una diarrea, ¿no? O por ejemplo, vómitos que son exacerbados, que son continuos, que están persistentes, generalmente hidratamos con cierta cantidad de electrolitos. Y también se la puede utilizar en pacientes que van a estar hipotensos o pacientes con un cuadro de hiponatremia. Diferente a lo que veníamos hablando, que son los coloides. Los coloides hay dos tipos, los naturales y los sintéticos. Por excelencia, vamos a utilizar el coloide natural, que sería la albúmina, pero bueno, el problema está en su alto costo. Si bien son aquellas que presentan una osmolaridad que va a ser similar al plasma, tienen una muy buena capacidad oncótica, pero el problema está en que no siempre está disponible. Entonces, capaz que pueda necesitar del uso de dextrano o de las soluciones cristaloides. También se lo utiliza para expandir, sobre todo para las pérdidas graves de sangre, y lo que tiene esta es que no modifica ni la coagulación del paciente ni produce edema a nivel intersticial. Directamente actúa a nivel plasmático, o sea, directamente incrementa su volumen como expansor. ¿Y cuáles son las composiciones que viene? Viene el 5%, al 20% y el 25%. Y en 500 mililitros de albúmina, como tiene una osmolaridad muy similar, va a equiparar a 500 mililitros de plasma. Diferente van a ser a la solución de dextranos, que estos son sintéticos y vienen dextranos, que son soluciones de 40 o 70 kilodalton como peso molecular, y que generalmente se colocan o se diluyen en solución de dextrosa o solución fisiológica. También se lo utiliza como expansores, pero ¿cuál es el problema? Que al ser sintéticos, estos pueden llegar a producir reacciones de anafilaxia, que la albúmina no presenta ese problema. También el poder oncótico es menor en relación a la albúmina, y tener en cuenta que altera la coagulación del paciente. Entonces, si nos ponemos a ver entre los pros y los contras, es mejor la albúmina, pero el costo es el problema de esa solución. Y también en cuanto a los usos, se utilizan como, inclusive en algunos casos, como antitrombótico, porque altera tanto la coagulación del paciente que se la utiliza para ello. También como expansor plasmático y como revascularización en algunos pacientes diabéticos. Similares son la solución de gelatinas. Las gelatinas actúan como expansores plasmáticos también, pero estas no tienen tanto efecto a nivel renal ni en la coagulación. Sí tienen efecto, pero su efecto es menor que los dextranos. También se la utiliza como expansores, por supuesto, en algunos casos donde no pueda tener por excelencia la albúmina, y se utilizan en menor medida porque también se eliminan rápidamente. Y al igual que los dextranos, pueden ser anafilácticos y presentan menor poder oncótico siempre comparado con la albúmina. Y existen diferentes tipos, y ahí les dejo escrito: poligenina, gelatina y oxipogelatina. Bueno, ahí terminaría lo que serían los mecanismos inespecíficos, los mecanismos que van a ser a nivel extracelular. Dentro de aquellos que nosotros llamamos a nivel celular, encontramos lo que sería la precipitación de las proteínas, en donde encontramos diferentes tipos. Aquí vemos los astringentes.
Los astringentes son aquellos que van a formar una película como protectora porque permiten la precipitación de proteínas. Este tipo de sustancias, no sé si lo han escuchado, es el agua de Dalibur. Hay muchos. Una característica es esta, que se utiliza mucho en las dermatitis en los niños, y tienen ese poder, digamos, ese poder de formar una película sobre una mucosa que está lesionada, pero que no actúa sobre una piel que está intacta, porque la capa córnea no permite que forme esa película. Sí o sí tiene que estar sobre una mucosa. En cuanto a los cáusticos, que es un poco más o menos los que ya habíamos hablado de los nitratos de plata o el ácido tricloroacético, y los antisépticos, sobre todo el yodo del alcohol, que van a actuar sobre las superficies para evitar la contaminación con los microorganismos. Y en cuanto a la modificación de radicales libres, bueno, ustedes ya conocen un poco por bioquímica que todos los radicales libres que se forman son consecuencia de reacciones químicas propias del organismo. O sea, son productos propios que si nosotros los metabolizamos, tenemos dos vías. Se pueden metabolizar y dar origen a la formación de agua y oxígeno, o pueden metabolizarse con algunos sistemas dando origen a productos mucho más tóxicos. Por lo tanto, la idea es que existen algunos fármacos que actúan como antioxidantes, y lo que se está viendo mucho es la vitamina E, y sobre todo en el ámbito de la dermatología, que se la utiliza sobre todo como antioxidante para la piel, para evitar las arrugas. O sea, habría que ver la eficacia realmente, pero sí se la está comercializando mucho en ese ámbito como modo de antioxidante. Y también en cuanto a la alteración reversible de las propiedades físico-químicas de la membrana celular, acá estarían los anestésicos generales que modificarían la función de la membrana y permitirían el pasaje de las sustancias. Sin embargo, existe otro mecanismo, que son los mecanismos extra y intracelulares, que hablamos del mecanismo de quelación. Esto tiene importancia o relevancia en aquellos pacientes que están expuestos a aquellos materiales de metales pesados, por ejemplo, aquellos pacientes que trabajan en las... Ay, ahora se me fue el nombre, que trabajan con la nafta, en los playeros, sobre todo, en donde generalmente se hacen controles periódicos de plomo, porque suelen tener intoxicación con ello. Entonces, en algunos casos de intoxicación se pueden utilizar este tipo de quelatos, como el edetato cálcico, que lo que busca es tratar de eliminar el calcio, o sea, que se termina de unirse con el plomo, y en este tipo de intoxicaciones permite que se elimine libremente, digamos, por vía renal, de forma inalterada, ¿no? Pero también podrían actuar a nivel intracelular, y este sería un mecanismo, por ejemplo, de forma extracelular. También hay un ejemplo con las penicilinas, que también actuarían para evitar su unión con los microorganismos. Pero en sí, este tipo de proceso ocurriría tanto a nivel intra como extracelular. Y en cuanto a los mecanismos, ahora sí, de acción específica, esto es un poco largo, vamos a tratar de resumirlo, pero tenemos que saber que los mecanismos de acción específica se unen a moléculas específicas. ¿Y cuáles van a ser? Están los canales iónicos, las enzimas, las moléculas transportadoras y los receptores. Estas actúan de diferente forma y a su vez tienen características particulares, pero todas tienen la característica en común que son específicas. Dentro de los canales iónicos, ustedes se acuerdan también que veíamos en biología, sobre todo, que cuando había una difusión o un pasaje de solutos o de sustancias a uno y a otro lado de la membrana, estos se modificaban de acuerdo a un gradiente, que era el gradiente de concentración de la membrana, que podía estar dado por gradientes de concentración o inclusive gradientes que eran dependientes del voltaje. Este tipo de gradientes a su vez van a permitir el pasaje a través de estos tipos de canales, porque los canales iónicos son básicamente proteínas que van a permitir el pasaje de sustancias a uno u a otro lado. Entonces, ¿cómo van a estar regulados estos canales iónicos? A través de ligandos. Pueden ser a través del ligando o a través del voltaje. A través del ligando, cuando viene un ligando, una sustancia viene, se une
y permite el pasaje o no de una sustancia, como son los GABA, o por ejemplo los que son dependientes del voltaje. Cuando hay dependiente del voltaje es cuando hay una carga diferente a otra de la membrana y lo que se produce es un proceso de despolarización o hiperpolarización que va a permitir este mecanismo se abra o se cierre y el pasaje, por supuesto, de la sustancia, como por ejemplo los canales de calcio, que los canales de calcio, cuando se altera este potencial de la membrana, lo que hace es permite la entrada de calcio del medio extracelular al intracelular. Tener en cuenta que estos canales iónicos tienen características en particular, además de la selectividad, es la propiedad de compuerta y su arquitectura. Cada uno tiene una arquitectura determinada y la propiedad de compuerta es lo que nosotros hablábamos de su apertura o su cierre. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Entendemos los canales iónicos? Pasemos entonces a las enzimas. Las enzimas, todas son proteínas en sí, pero ¿qué características tienen las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos por excelencia, es decir, que un fármaco, una sustancia, acá yo le pongo la esquemita, viene, se une a la enzima, forma un complejo enzima-sustrato y esto posteriormente va a formar un producto y va a eliminarlo. Y otra vez la enzima va a quedar al descubierto para que ésta pueda volver a unirse a otro sustrato, ejercer el mismo mecanismo y eliminar el producto. Entonces, vamos a ver que estas se caracterizan por ser reutilizables. Entonces, vamos a ver que muchas veces estas enzimas pueden unirse a un cofactor, pueden unirse a algo que lo beneficie, a una sustancia que lo beneficie su acción y por lo tanto aceleraría esa reacción, o pueden unirse a algunos tipos de componentes que van a inhibir esto. Existen dos tipos de inhibidores. Algunos que son aquellos que se van a unir en esta región, que es una región específica porque tiene una estructura definida y que a su vez va a venir el fármaco y se va a unir y va a encajar de forma perfecta tipo de herradura, y otros que van a venir y se van a unir, por ejemplo, acá, en la otra punta de donde se va a unir el fármaco. Entonces, en esta zona, por ejemplo, se va a unir un ligando y va a ser una zona de tipo alostérica. Es una zona diferente a la de unión del sustrato. ¿Y esto qué va a permitir? Que no compita. Es decir, que si hay dos personas que quieren ir a comprar, por ejemplo, en un kiosco, una persona quiere ir a comprar un alfajor y otra persona quiere ir a comprar un chicle, las dos personas no hace falta que corran para el kiosco porque las dos van a tener su compra. Uno va a comprar el chicle y el otro va a comprar el alfajor. O sea, no hay problema. ¿Cuándo viene el apuro realmente? Cuando las dos quieren el mismo alfajor. Esas dos personas van a buscar el mismo kiosco y quieren el mismo alfajor y solamente queda uno. El tema está ahí, cuando tienen que competir para poder unirse a este receptor, a esta enzima, y que va a tener un sitio que va a ser característico, es una arquitectura determinada. Entonces, a su vez, cuando se unen, estos pueden unirse de una forma reversible o de una forma que va a ser irreversible. Por ejemplo, los que se unen de una forma que va a ser irreversible van a ser los órganos fosforados, cuando se unen con la acetilcolinesterasa. O, por ejemplo, las aspirinas o el ácido acetilsalicílico, cuando se une con su receptor, lo hace de una forma irreversible. Reversible sería cuando nosotros hablamos de la neostigmina, ¿sí? Cuando se une a su receptor, lo hace de una forma reversible. Siempre traten de utilizarlo con ejemplos para que quede más claro. Diferente, estas van a ser las enzimas. Si ustedes recuerdan, tienen una estructura determinada. Los canales iónicos eran controlados por ligando por voltaje. Acá dependía si eran competitivos los ligandos o no competitivos. Diferente van a ser a las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras, estas en algún momento la vimos. Nosotros sabíamos que un medio de transporte, veíamos en biología, que eran los canales. Otro medio de transporte veíamos que era la difusión pasiva, que las sustancias pasaban de un lado a otro dependiendo del gradiente de concentración, y estas lo hacían sin la necesidad de energía. Bueno, las proteínas transportadoras son aquellas que van a transportar sustancias a ambos lados de la membrana
pero que algunas de ellas van a requerir esa molécula de ATP. Pero, ¿qué va a pasar? Estas hay diferentes tipos, como por ejemplo encontramos el uniport. Uniport es porque es unidireccional, transporta sustancias de un lado hacia el otro. Punto. No hay más sustancia y no hay otro lado del cual yo voy a transportar. Como por ejemplo la bomba de protones, que se encuentra en el estómago. Cuando hablamos de las importer, pueden ser dos moléculas, en este caso, van a ser dos moléculas que van a transportarse de forma unidireccional en la misma dirección, pero acá ya van a ser dos. Por ejemplo, los receptores que van a ser de SLGT2, que son receptores que están presentes en el riñón y que van a permitir el pasaje de glucosa y el pasaje de sodio a la vez. Diferente van a ser los antiport, que son dos moléculas que ocurren o que producen un viaje, digamos, de forma opuesta. Uno va para un lado y el otro va para el otro, que es la típica bomba, por ejemplo, de sodio ATPasa, que permite incorporar sodio, saca potasio, vuelve y se produce ese mecanismo, ¿sí? Son dos moléculas las que transportan. Y por último, hablamos de los receptores. Pero acá dentro de los receptores encontramos otra clasificación. Estos, a su vez, se clasifican en 4 tipos. Pero antes de entrar en esto, quiero saber, ¿quedó claro los otros tipos de dianas, los otros tipos de moléculas, canales iónicos y enzimas? Sí. Sí. ¿No hay ninguna duda hasta ahora? Jimé, ¿podrías volver a repetir los ejemplos de competitivo y no competitivo? De enzimas. Sí. Que dentro de los reversibles encontramos la neostigmina y dentro de los irreversibles encontramos, por ejemplo, los órganos fosforados o, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. Siempre traten de buscar ustedes ejemplos, chicos, porque cuando buscan ejemplos, ahí vamos a tratar de entenderlo. Porque ustedes van a decir, este se une con el receptor y el receptor, por ejemplo, favorece la actividad de compuerta, entonces permite que el ion pase. Entonces, ahí ustedes como que terminan de caer realmente con el concepto. Después, cuando hablamos de los receptores, ¿hay alguna otra duda? Antes que nada, antes de continuar. Bueno, sigamos. Dentro de los receptores de tipo 1 son aquellos también llamados ionotrópicos, ya no nos queda mucho tiempo, son aquellos llamados ionotrópicos o también asociados o acoplados a canales iónicos. Nosotros ya vimos que los canales iónicos, ¿cómo actuaban? Que eran dependiendo del ligando o dependiendo del voltaje. Este tipo de canales iónicos van a actuar como efectores. ¿Qué va a pasar? Normalmente existe un canal a nivel de la membrana. Entonces, ustedes simulan que es un canal con una compuerta que se abre y se cierra. Y a su vez, este canal tiene acoplado un receptor. El receptor va a estar a la par. Entonces, ¿qué pasa? Como está acoplado a este canal, va a venir el ligando, se une el receptor y este es el que le va a decir, bueno, se abre o no se abre, permite el pasaje o no permite el pasaje de la sustancia. Normalmente viene el ligando, se une y permite su apertura. Entonces, por eso nosotros llamamos como acoplados canales iónicos, porque es un receptor que va a estar pegado a este canal. Y cuando se abre el canal va a depender de ese ligando que se ha unido al receptor. Y a partir de esto podemos encontrar los receptores nicotínicos de la acetilcolina, produciendo un proceso de despolarización o puede ser por hiperpolarización de los receptores GABA. Tienen la característica de que actúan en milisegundos, o sea, es muy rápido. Apenas llega el ligando al receptor, se produce la apertura. Entonces, rápidamente se lleva a cabo la acción. Diferente van a ser aquellos a los de tipo metabotrópicos. Los de tipo metabotrópicos, estos son un poco más largos porque hay otra clasificación, digamos, dentro de ellos. Dentro de los metabotrópicos, estos son aquellos que se localizan en la membrana. Y quienes van a estar acoplados son las proteínas G. Acá lo que juega un papel importante es la proteína, que esta proteína G hay diferentes tipos. Nosotros sabemos que la proteína G
es aquella que está formada por 7 hélices y que a su vez esta presenta diferentes subunidades. Hay muchos esquemitas con lo que pueden verla a la proteína. Yo siempre les recomiendo que la parte de receptores la vean del Run y Day. Hay un capítulo, deben ser 10 hojitas, y también están en la fotocopiadora. Para mí es hermoso cómo lo explica. Y aquí lo que habla es que la proteína G en sí, estaba formada por estas 3 subunidades, y estas 3 subunidades, que van a ser alfa, beta y gamma, a su vez están unidas a la guanina. El guanina, que se puede presentar en forma de guanina difosfato o trifosfato, o sea, como GDP y GTP. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el AMP cíclico y veíamos que tenían segundos mensajeros? Bueno, esto actúa de la misma forma, porque están acoplados a la adenilato ciclasa, siempre y cuando nosotros estemos hablando de la proteína GI, porque la proteína G es aquella que se divide en diferentes tipos. Se divide en la proteína GS, que estimula la adenilato ciclasa, después está la proteína GI, que la inhibe, y la proteína GQ, que actúa a través de un sistema de fosforilación, que va a ser a través de la fosfolipasa de tipo C, que también va a dar origen, a través de estas subunidades, va a dar origen a segundos mensajeros. Pero ¿qué pasa? Acá los segundos mensajeros van a ser diferentes. Ya no estamos hablando del AMP cíclico con la adenilato ciclasa, sino que ya hablamos del inositol trifosfato y del diacilglicerol. ¿Qué pasa normalmente? Que para que cuando se produzca la unión del ligando a esta proteína, que está localizada en la membrana, va a permitir que se activen esos segundos mensajeros. Entonces, lo que permite la activación de esa proteína G a través de la adenilato ciclasa. Y normalmente estas 3 subunidades, la de tipo alfa, beta y gamma, juegan un rol en donde comienzan a convertir esa guanina, que estaba en su concentración trifosfato, pasa a difosfato, y comienzan a interaccionar entre el receptor y las subunidades, permitiendo obviamente la estimulación y la formación de estos segundos mensajeros, que va a depender de acuerdo a cuál es la proteína G que estimulen o que inhiban, ¿sí? Siempre se habla que la proteína G es uno de los más importantes, porque la mayoría de muchos de los receptores están acoplados a esta proteína y se denominan metagotrópicos. ¿Vamos entendiendo acá la proteína G? ¿Hay alguna duda? Sí. Es más complejo, obviamente. Hay que tener en cuenta el esquema de la proteína G. Acá por cuestiones de tiempo no lo ponemos, pero es todo un ciclo y un mecanismo que lo tienen que tener en cuenta. ¿Alguien habló? No sé quién. No sé si quieren preguntar algo. ¿Continuamos? Sí, todo bien. Bueno, ¿De qué libro aconsejabas leer los receptores? de los Rand y Dale. Hay un capítulo que se llama Receptores o moléculas diana. Deben ser 10 hojitas. Ahí está completamente explicado. Les recomiendo, chicos, porque estuve viendo algunos resúmenes que usan ustedes, y la verdad que no, en ninguno de los resúmenes está así. En ninguno de los resúmenes está bien explicado. Hay algunas cosas que mezclan y no está bueno. Es un capítulo de 10 hojas nada más. ¿Seguimos? Ok, gracias. Sí, Jimé. Bien. Después están los receptores de tipo 3. Nosotros hasta ahora habíamos visto receptores de membrana, es decir, que estaban ahí en la membrana quietitos, venía el fármaco, se unía y desencadenaba los otros mecanismos intracelular, ya sea a través de un segundo mensajero o permitía el pasaje directamente del fármaco. Estos son diferentes porque su estructura es diferente. Tienen
están formados, digamos, o sea, tienen una estructura en el sentido de que está la mitad entre la membrana hacia afuera y presentan otro lado hacia abajo, podríamos decirlo, o extracelular e intracelular. Es decir, atraviesan toda la membrana y esa unión estaría dada por puentes disulfuro. O sea que yo tengo la mitad del receptor afuera y la mitad del receptor adentro. Y por ahí es por donde va a pasar el fármaco. Si bien están localizados en la membrana, están formados por dos porciones. Digamos que sería transmembrana, como las proteínas. ¿Se acuerdan cuando las proteínas ocupaban todo el largo de la membrana? Bueno, esto es lo mismo. Nada más que presentan una porción intracelular y otra porción extracelular que estarían unidas por puente disulfuro. Y acá el acoplamiento del fármaco se produce de forma directa. No hay un canal iónico al cual van a estar acoplados como los receptores de tipo 1. También, bueno, van a estar localizados en la membrana y acá su efector van a ser las proteínas quinasas, que son las que van a desencadenar posteriormente la acción del fármaco. ¿Cuándo se presentan o cuándo se utilizan este tipo de receptores? Cuando hablamos del receptor de insulina o, por ejemplo, de algunas hormonas, de las hormonas tiroideas, si mal no recuerdo, de las tiroideas son de tipo 4, de los factores de crecimiento también utilizan este tipo de receptor. Diferente ya a los receptores de tipo 4, que estos, acá sí actúan las hormonas tiroideas y también actúan como receptores esteroideos de los glucocorticoides, como fármacos, o por ejemplo de las hormonas como el estrógeno, todos aquellos que van a ser lipofílicos, es decir, qué capacidad tienen estas sustancias que atraviesan la membrana. Acá yo ya no lo tengo en la membrana, el receptor está adentro, es intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estos fármacos pueden atravesar la membrana fácilmente por difusión, simplemente, estos van a llegar a la célula y acá van a tener dos caminos, porque acá van a poder llevar a cabo su acción en el citoplasma de la célula, es decir, que el receptor va a estar en el citoplasma, viene el fármaco, atraviesa la membrana de la célula, entra al citoplasma y en el citoplasma tiene ahí su receptor y posteriormente se lleva a cabo la transcripción génica dentro del núcleo o directamente el receptor puede estar presente dentro del núcleo. Entonces sería intranuclear, digamos. Además de intracelular, sería intranuclear. Y a partir de ahí comienza su expresión y su transcripción génica para la formación de proteínas. Si vamos viendo, acá el acoplamiento es a través del ADN. En cambio, en el otro, a través de canales iónicos. Si vemos, este no es transmembrana ni está localizado en la membrana, sino que es intracelular, a diferencia de los otros que estaban en la membrana. Pero vamos a hacer la diferencia con el de tipo 3, que el de tipo 3 ocupaba toda la membrana porque estaba formado por dos subunidades. Si ustedes lo hacen de forma comparativa, los receptores les va a parecer más fácil y van a encontrar la diferencia real de cada uno. Ahora, si lo estudian a todos por separado, estudienlo con un ejemplo para ver cómo ingresa, cómo sale, cómo se lleva a cabo el mecanismo, ¿sí? Hasta ahí es un pantallazo que les quería hacer de receptores. Por supuesto, hay más información. La idea es que les quede claro y puedan con esta info ir a la bibliografía y tenerlo un poco más clara. Yo acá les dejo la bibliografía, sobre todo en el libro de Sier, para ver la diferencia, digamos, de los conceptos básicos en cuanto a lo que es la farmacodinámica, que es la acción, el modo de acción. Lo básico lo sacamos de ahí. Después, la parte de receptores del RAN y DAIL. Y también hay un cierto compilado que está circulando, no es propio de la cátedra, no está revisado, pero hay apuntes de los mecanismos que son inespecíficos. La idea es que ustedes corroboren con esta información que yo les he dado y pueden ir viendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No se vayan solamente a los resúmenes, ¿sí? Y si van a un resumen, trate de comparar y de asegurarse de que la información que está ahí esté bien. Bueno, chicos, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Jimé, Sí. una pregunta: mecanismo inespecífico en lo que sería extracelular
fenómenos osmolares y neutralización no va. O sea, pasa que yo tenía ¿Qué tenés justamente ahí? que bueno, son mecanismos que también trabajan de forma inespecífica en el extracelular, en el fenómeno osmolar, que por ejemplo llevan el agua, digamos. Entonces, por ejemplo, era el manitol para el glaucoma, que justamente ¿Eso vos los tenés dentro no era para el glaucoma, sino que era un diurético. Es un mecanismo inespecífico extracelular. Veamos. Dentro de la clasificación, perdón. Dentro de los extracelulares, ¿dónde los tenés al manitol? Es como un ítem más, o sea, está absorción, modificación del medio interno, después está fenómenos osmolares y después otro más que neutralización. ¿Y en neutralización qué tenés? Por ejemplo, se administra una base débil en el caso de, y bueno, se forma la sal y el agua, tipo en intoxicaciones. Sí, generalmente eso sí lo podés agregar dentro de los mecanismos extracelulares, sobre todo a los neutralizantes, y donde más lo podés llegar a ver es sobre todo en las intoxicaciones. Sí lo podés llegar a aumentar, digamos, a extracelular. Yo a neutralizantes sí lo sentí nombrar, al otro no, dentro de los mecanismos extracelulares. Sí podés Ok, sumar gracias. dentro de los neutralizantes a los mecanismos extracelulares, porque es algo externo. Y también lo que hacería es algo similar a lo que ocurre con el mecanismo de absorción. Los neutralizantes buscan tratar de eliminar eso que ha sido incorporado, pero que busco sacarlo, digamos. ¿Entendés? Sí, sí, gracias. Yo los neutralizantes sí los pondría. Si lo tenés en una bibliografía y en un libro también está incorporado los neutralizantes, sí. ¿Algo más, chicos, que quieran preguntar? ¿Alguna duda? En el chat te preguntan, Jimé. A ver, yo me fijo. Sí, toman preguntas o piden preparar un tema y después hacen preguntas. Depende. Todo depende del profesor que toque. Hay profesores que directamente entran, ustedes van a hacer capilla y les dicen, vos preparame en fase preabsortiva y de ahí ustedes lo preparan, entran y de ahí comienzan a desarrollan ustedes el tema y de ahí, de acuerdo a cómo les fue, si les fue bien o mal, de ahí pasan a las preguntas. Porque si ustedes saben que si del primer tema van mal, después le van a hacer otras preguntas y ya empiezan medio mal, digamos. La idea es que el tema que les den lo desarrollen bien. Y hay otros profesores que directamente lo sienten y le dicen, bueno, háblame de tal cosa. No tienen tiempo de prepararlo capaz, o le dan 5 minutos, como para que ustedes se organicen en su cabeza, no tienen capilla. Y después me preguntan sobre el mecanismo quelante del disulfiram. Sé que es un quelante de cobre, si no me equivoco, que actuaba a nivel intracelular. Te lo puedo averiguar bien exactamente cómo aparece, cómo es el mecanismo. Yo no lo sé exactamente, pero sí sé que actúa